subrayar lo que no se va a dejar de lado, lo que no se negociaría en la propuesta didáctica. Partimos siempre, como ustedes ya saben y seguramente ya lo están haciendo, con la lectura de textos literarios y no literarios completos. Esto aporta un sustento de conocimiento cultural y también científico, porque los niños y las niñas les encanta leer todo lo que tenga que ver con textos expositivos, con textos de divulgación, ¿sí? Pero nosotros en este encuentro especialmente vamos a insistir en la propuesta de los textos literarios como el gran portal de ingreso para la alfabetización. Por lo tanto, también lo que no negociaríamos en una propuesta didáctica son las situaciones comunicativas que sean significativas. Toda propuesta que hagamos con los niños siempre en una situación comunicativa, en una situación que signifique para ellos. Situaciones de escucha, de lectura en voz alta, mucha lectura en voz alta, porque justamente la lectura en voz alta va a proveer un sustrato impresionante que tiene que ver con el desarrollo discursivo. A los niños se les lee textos completos y allí estamos abriendo el gran portal para la comprensión lectora. Que ellos escuchen lecturas y que luego de las lecturas, como habíamos comentado la vez anterior, llegue la conversación y luego los comentarios acerca de los textos, nosotros como docentes estamos preparando ese terreno justamente para el desarrollo discursivo. ¿Qué trae amarrado, qué trae consigo el desarrollo discursivo? Mucho capital simbólico, mucho capital cultural y también el aprendizaje de las estructuras de los textos, de los diversos textos y de las estructuras internas, de las estructuras del lenguaje, de las estructuras morfosintácticas, porque cuando ellos están escuchando y luego el docente interviene, puede intervenir en medio de la lectura, ¿sí? Eso vamos a ver, ¿sí? Pero también puede intervenir luego, porque va a preparar previamente la conversación acerca de esos textos y va a preparar previamente el comentario acerca de esos textos. En esa conversación, en ese comentario, el docente va mediando para colaborar con estructuras del decir que se acercan al lenguaje escrito, ¿sí? Por eso es tan importante la lectura en voz alta. Y, por otra parte, la escritura. La escritura de textos con propósitos definidos. La escritura de invención, mucha escritura de invención, porque allí justamente está el juego con el lenguaje. Y, con todo esto, se genera un fuerte desarrollo del lenguaje oral. ¿Qué significa? Si algunos de ustedes recuerdan, lástima que acá no se las puedo mostrar, pero después lo van a tener, quienes recuerden el famoso modelo de la cuerda, quienes a lo mejor la tengan presente, se representa una cuerda que tiene dos extremos. En un extremo se abren como varios hilos que corresponden al desarrollo de las habilidades del nivel superior. Estas habilidades están vinculadas con el desarrollo de lo discursivo. Por otra parte, está la otra partecita de la cuerda que se emparenta con las habilidades del nivel inferior. Allí entra el trabajo con la conciencia fonológica, con el desarrollo de la conciencia fonológica. Ahora, ese desarrollo de la conciencia fonológica está totalmente emparentado con todo el desarrollo del lenguaje hablado, ¿sí? ¿Por qué? Porque como ya habíamos comentado, la conciencia fonológica es esa capacidad de detectar los sonidos que componen la palabra oral.
Por otra parte, lo que no negociaríamos, digamos, lo que mantendríamos como prevalente, como importante en nuestras propuestas es trabajo y desarrollo de la conciencia fonológica, pero también, y por supuesto, la correspondencia fonema-grafema. Parto del sonido, ¿sí?, de la palabra hablada, trabajo ese desarme de la palabra empezando por la sílaba y después reconozco los componentes mínimos desde los fonemas y hago la correspondencia con la grafía, con la forma, con el grafema. Así llegamos a la escritura. Ahí, bien. Esa es una adaptación libre, que es la cuerda de Scarborough, que está poniendo aquí Laura, y de estos dos extremos de la cuerda estoy hablando. Justamente, fíjense, habla de decodificación, bueno, acá tenemos otro tipo de estabilidad fonológica que en el modelo que nosotros le habíamos presentado en el otro Power, de conciencia fonológica, de correspondencia, ¿sí?, fonema-grafema, ¿sí?, y de reconocimiento de las palabras. Acá se trabaja con la palabra, escritura de palabras y con la lectura de palabras. No quiere decir que trabajo únicamente con esto o únicamente con esto. Voy alternando, voy equilibrando y voy balanceando todo el tiempo para que los extremos vayan entrelazándose y conformen una potencia definitiva que estaría representando a un lector y a un escritor competente. Es un lector que lee de modo fluido, porque ha incorporado la velocidad en la lectura, porque ya no tiene que preocuparse de ir, digamos, desarmando y leyendo parte por parte de la palabra, sino que ya internaliza con esta correspondencia, fonema-grafema, genera una representación léxica, ¿sí?, y de este modo da lugar a el reconocimiento de esa representación de la palabra a nivel de forma, lo une con el sentido y así empieza a independizarse para llegar a poder leer palabras que no fueron conocidas, sino se encuentra en una lectura con palabras que no son conocidas y puede acceder a construirlas. Eso se habla de conducir a una lectura fonológica, primero de palabras, luego de oraciones, de frases, hasta llegar ya, volver de nuevo a esta parte superior que tiene que ver con la lectura de textos completos. Habíamos hablado, y nosotros particularmente, de mi parte, sigo la propuesta de Duke porque me parece mucho más clara para pensarlo didácticamente, ¿no? Liliana, ella habla, Liliana, ¿sí? Discúlpame, que se escucha con bastante interferencia, están diciendo eso, así que les pedimos por favor que quizás si apagamos las cámaras, mejoremos el audio. Perfecto. Gracias. Perdón, sí, gracias. Es que somos muchos. Sí. No de gente, sí, sí. Bien. Avísenme si no se escucha, ¿no? Así sí. podemos continuar. A ver ahí. Bien. Entonces, la idea era plantear en este trabajo que hoy nos va a convocar, que es el trabajo con la conciencia fonológica y siempre teniendo en cuenta lo que dije antes, esto de tratar de balancear y equilibrar. Hay momentos en que se trabaja con la palabra, hay momentos que se trabaja solo con la palabra hablada, pero no dejo de trabajar con el texto completo, porque yo tengo que garantizar ese conocimiento discursivo. Pero ¿qué pasa con la conciencia fonológica? Planteo un trabajo que está muy vinculado a lo que ustedes ya conocen desde el diseño curricular con la reflexión metalingüística.
Es poder plantearles a los alumnos, ¿sí?, que hay una imagen que, bueno, que siempre trasciende con esto para poder representar lo que es la reflexión, ¿no?, metalingüística. Los niños, cuando escuchan las palabras, es como si miraran a través de un vidrio totalmente transparente. Ellos escuchan las palabras y se enganchan solamente con el significado y con lo que responde a esa palabra, pero no tienen el ejercicio de poder reflexionar, de opacar ese vidrio y de poder decir, ¿cómo está conformada esta palabra oral? Y ese es el trabajo que nosotros como docentes tenemos que proponer, hacerles escuchar y mirar cómo se compone esa palabra oral, para que cuando él identifique que, por ejemplo, la palabra mate está compuesta por varios sonidos, aunque al comienzo empiece a decir ma, porque ese ma tiene que ver con la pronunciación de los sonidos en la sílaba, luego nosotros tenemos que intervenir permanentemente a través de juegos, de actividades, ¿sí?, para que empiecen a deslindar los sonidos internos de esa sílaba. ¿Qué es lo que tenemos que evitar? Que esta mediación, que esta intervención no se convierta solo en un juego de fonetización. La fonetización es, ¿cómo suena tal letra? Y me quedo allí. O solo proponer trabajos en que la correspondencia fonema-grafema se haga de modo rígido, hasta de alguna manera aburrido para los chicos. ¿Por qué? Porque se empieza a convertir en algo rutinario, rígido. Entonces, ¿cómo hacer para favorecer ese desarrollo de la conciencia fonológica? Desde el docente, siempre prolongar los sonidos para poder reconocer, como dije, cómo está conformada la palabra hablada y comprenderla. Uno necesita que el niño no solo aprenda a prolongar los sonidos para reconocer, sino para poder comprenderla. Esa palabra es significativa, siempre es una palabra que significa. ¿Por qué? Porque se usó, porque viene de un contexto, porque está planteada como un juego, ¿sí?, pero siempre es significativa. Y favorecer que el aprendizaje de esta conversión, ¿sí?, o correspondencia, fonema a grafema, acuérdense que digamos que nosotros cumplimos con un principio alfabético que tiene que ver con la representación, ¿sí?, de los sonidos, garantizarnos que esta conversión de fonema a grafema siempre estén vinculados con la lectura, con la escritura o con los juegos, como les decía hace un ratito. Otra cosa que vamos a tener en cuenta, lo posible hoy, con las propuestas y con lo que salga ahora de nuestra conversación, es atender al lenguaje oral. El lenguaje oral siempre va a preceder al lenguaje escrito. Sabemos ya que el lenguaje escrito es una herramienta cultural, ¿sí?, es una creación cultural. Por lo tanto, el lenguaje oral parte de la naturalidad, pero nosotros usamos el lenguaje oral para comunicarnos cotidianamente. Pero en el marco de la enseñanza, es el lenguaje oral, se revaloriza, se empodera de otra manera. Y se trabaja, ¿sí?, con distintas propuestas que tienen que ver con el relato de experiencias personales, mucho con la escucha de la lectura en voz alta, con la conversación, con los comentarios y la renarración, o el recontar o el volver a decir, reformular, ¿sí?, un texto que no sea narrativo. Es decir, que esto nos va a permitir una expansión del vocabulario, porque viene atado a un desarrollo discursivo.
esa expansión del vocabulario es sumamente necesaria para estas representaciones que los niños van haciendo, ¿sí? Y van armando esta caja de palabras, esta área del léxico, ¿sí? Entonces, cuando ellos se encuentren con una situación en que la palabra necesitan escribir o leer la palabra, ya por lo menos tienen agendada, ¿sí? Esa palabra desde el lenguaje oral y les permite luego reconocerlas desde la escritura. El lenguaje oral, como dije, permite expandir el conocimiento del mundo porque viene de la mano de la lectura, y vuelvo de nuevo a que desde el trabajo con el lenguaje oral en el aula también genera la adecuación, es decir, promueve la adecuación de las palabras a un contexto definido. Un niño que está describiendo, ¿sí?, un objeto, un juguete, ¿sí?, va a describir con determinado vocabulario, pero está muy bueno que el docente vaya aumentando y sugiriendo otras probabilidades u otras posibilidades. Y vuelvo de nuevo a insistir, de la mano del lenguaje oral viene también el desarrollo de la conciencia fonológica. Es como un puentecito la conciencia fonológica, ¿no? Se fortalece con el lenguaje oral y me permite el ingreso al lenguaje escrito. Entonces, el docente acá es la estrella junto a los niños, ¿pero por qué? Porque el docente siempre está interviniendo y está mediando, sin ánimo de decir está mal, así no se dice o así no se hace, porque eso ya lo sabemos, es parte de nuestro marco teórico y de nuestra propuesta, pero sí interviene guiando cómo estructurar un relato, cómo estructurar un texto desde las prácticas de la oralidad, cómo reponer palabras, conectores, el léxico. Muchas veces necesitamos reponer palabras donde los niños dicen allá, eso, aquello, esos deícticos que son parte del mundo de la oralidad y de la cercanía, ¿sí?, entre el hablante y el objeto. El docente, cuando está escuchando un relato o una narración, repone esas palabras, colabora con las estructuras, ¿sí? Y también propone desafíos cognitivos de la manipulación lingüística, ¿sí? Jugar, ¿sí? Manipulo. ¿Y qué pasa si a Rosa le cambio la R por la Q? ¿Cómo queda con sonido inicial? Esa manipulación, ¿sí?, es permanente, porque esto es un desafío, una reacomodación constante de parte de los niños. Esto es un poco lo que pretendemos hoy, sería como el marquito de trabajo para el día de hoy. ¿De acuerdo? Así que ahora vamos con Laura a presentar algunas propuestas. Espero que yo pueda compartir las propuestas que tengo, pero Laura, si te parece, sí, que empezar vos, así dale. Evitamos el... ¿Sabés qué me parece, Iliana? Que quizás haya que compartir no toda la pantalla completa, sino una ventana. Sí, sí, vos intentaste con la ventana y tampoco funcionó. No, claro. Bien, bueno, vamos a intentar a ver cómo sale ahora. Perdón, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que quieran hacer por el chat? ¿Algún comentario, algo que no quedó claro o que se necesita reformular o repetir? Bien. Bueno, bien, Virginia. Bueno, la idea también de hoy era... ¿Sí? No, contaba. Listo. La idea de hoy era compartir propuestas que están llevando a cabo ustedes y bueno, muchas de estas propuestas quizás darle una
una particularidad que tenga que ver con el grupo de ustedes, con la situación. Nosotros acá tenemos, a ver, ya voy a mostrar, una propuesta que llevó adelante un residente. Uno de los residentes, ahora en el contexto de ASPO, trabajó con Limerix. Así que, bueno, la forma de llevar adelante la clase es... Laura, ¿sí? perdón, amplíalo por favor, porque queda muy chiquitito. Muy chiquitito, bien, ahí voy. Amplía me da la sensación que la tenés minimizada a la pantalla, por ahí si la amplias. Estoy compartiendo, es una ventana, y la verdad que ahí veo, ¿eh? No, peor. Bueno, ponela en grande, ponela con el máximo de... Sí, porque más no puedo, porque es una ventana. Sí, ahí se ve, Laurita, ahí se ve. ¿Se ve mejor? Voy a, si no, intentar. Se ve, Laura, quédate tranquila. No. Bueno, vuelvo a la otra forma. Bueno, les contaba que es un residente que lleva adelante en el contexto de ASPO esta propuesta y los encuentros, ellos tienen encuentros por Zoom y también tienen comunicación con las niñas mediante el WhatsApp. Así que trabajó esto que estábamos planteando, que estaba diciendo claramente Iliana, los ejes, el fuerte de las intervenciones, de las propuestas es la oralidad, la lectura en voz alta, para el desarrollo de la conciencia fonológica. Él entonces decidió usar los Limericks. Entonces propuso la lectura de este Limericks, se los lee en voz alta, y a partir de la lectura del Limerick, un lobo en la ciudad de la Lobería una vez se metió en la heladería a comprar un helado de pollito guisado. Por suerte le dijeron que no había. A partir de la lectura del Limerick, plantea un trabajo de intercambio oral. Bueno, como verán ustedes acá, espero que alcancen a ver, él conversa a partir de lo que dice, qué nos está diciendo este breve texto, lo escucharon bien, vuelve a leerlo. Esta segunda lectura es muy importante, no solo ahora porque estamos mediados por la pantalla, sino también en el aula, en la presencialidad. Muchas veces necesitamos repetir nuestras lecturas y la lectura o las consignas. Bueno, lo vuelvo a leer, plantea de quién está hablando, qué le pasó al lobo, dónde. Bueno, y en estas respuestas que están dándoles niñas, fíjense que él también se está planteando qué es lo que va a recuperar. Porque a veces los chicos dicen, y un lobo que comió un guiso, porque me contaba después la experiencia, lo positivo y lo bueno de esta experiencia que estoy compartiendo, es que ya sabemos cómo les fue. Y ahora les voy a contar. Decía que, claro, había nenes que no habían escuchado bien o que no habían estado muy atentos o se quedaron con un guiso, con la palabra del pollito guisado. Entonces él dice, bueno, ¿y qué pasó con este lobo? Fíjense cómo él, a partir de la oralidad y de su intervención, reconstruye la historia que está contando, esa acción que está contando el Limericks. Bueno, que el lobo fue a comprar un helado, no es que se comió un guiso. Bien, fue a comprar un helado de pollito guisado. ¿Y cómo le fue? Bueno, le dijeron que no había. En la intervención él me decía que reconstruyó lo que el Limerick decía. ¿Y se acuerdan cómo dice que se llamaba la ciudad donde estaba el lobo?
Bueno, se los vuelve, algunos se acordaban, otros no, lo vería. Bueno, y acá el docente lo que hace, interviene para explicar que lo vería. Ellos pensaron que Lobo lo vería. Dice, ¿conocen lo vería? No. Saben que es una ciudad que existe, entonces les da, el docente acá interviene para reponer información necesaria para la comprensión lectora. Les da la información de que es una ciudad que existe y está en Buenos Aires. Fíjense que entonces él se anota todas estas intervenciones que hizo, desde la oralidad, acá está anotado, se agrega sus preguntas, helado de pollito guisado será rico, y establece un diálogo con el grupo de niñas. Este Lobo, les dice después, les propone ya una vez del intercambio oral. Acá algo que sucede, les voy a poner, no está escrito en este documento, pero algo que sucede es que a él les cuenta que le gusta leer muchos limericks y les muestra, porque tenía el libro del Zoo Loco, les muestra la tapa del libro del Zoo Loco y les dice que les gusta leer ese libro. Y entonces los nenes también empiezan a compartir este momento del intercambio, se hace más extenso. Los nenes y las nenas les empiezan a contar que ellos también les habían leído un cuento o que habían visto una película, y se arma un intercambio oral interesante que después les voy a compartir, les voy a completar. Bueno, dice, este lobo vivía en la ciudad de Lobería, les plantea él. Iba a la heladería. Entonces, él les propone, bueno, si este lobo, fíjense, el lobo iba a la lobería. Y les muestra en la pantalla, va a escribir, y escribe la palabra lobo. Yo voy a escribir lo que este lobo hacía. Fíjense entonces que, retomando la explicación de Iliana, que hay dos cuestiones que son fundamentales de diferenciar. Una cosa es el desarrollo de la conciencia fónica, que tiene que ver con todos estos juegos de sonidos, de reconocer y de prestar atención a esa escucha, al cómo suena, a los sonidos de las palabras. Y otra cosa es la fonetización de la escritura, que es lo que va a hacer ahora él. Él les dice, bueno, yo voy a escribir la palabra lobo, fíjense. Escribe el lobo y dice, este lobo vivía en Lobería. Yo escribo lobo, miren cómo lo escribo, y en el momento en que lo escribe, vuelve sobre la escritura y señala lobo. Y esta prolongación de sonidos hace, y señalando cada grafema que corresponde a ese fonema. Va señalando cómo lo escribe y cómo suena. Y este lobo fue a la lobería. Miren, acá escribí lobería. Y les muestro una imagen de la ciudad donde este lobo del limerick estaba. Luego les propone a modo de juego, fíjense que se dispara del limerick, bueno, este lobo fue a comprar un helado. Un helado en la heladería, también lo vamos a escribir. Entonces le propone, fíjense que acá ya él ingresa un soporte de imagen importantísima, que la palabra esté acompañada con la imagen, y escribe helado y vuelve a repetir el procedimiento. Acá insistimos en el modo de intervenir, que escribe helado y en la medida que está escribiendo helado, vuelve sobre la palabra escrita y fonetiza esa escritura. Fonetizar la escritura señalando cada uno de los sonidos que está nombrando, que están sonando. El helado en la heladería. Fíjense, el lobo, y vuelve a repetir, el lobo fue a la lobería, el helado en la heladería. Bueno, y ahora les dice que les propuso un juego, así como el lobo fue a la lobería, acá lo explica, esta fonetización, que a cada grafema, a cada fonema señala su grafema, les propone que ahora busquen lugares para estos animales. Si el lobo va a la lobería, el gato, ¿dónde va? Si fuera un gato, ¿dónde iría? Bueno, dice que los nenes enseguida, antes de que él les mostrara su propuesta, a la gatería. Bien, y si fuera una vaca, a la vaquería. Acá me está faltando el perro.
que les propone, y un conejo a la conejería, bueno, y ahí decían conejía, conejería, bueno, empezaron a jugar, esto todo primero oralmente, y luego él les muestra las imágenes y la escritura de la palabra. Y con esta hace exactamente lo mismo, pero dice, como se estaba haciendo más extenso, solo toma una, y lo que él lee es gato. Lee gato, bueno, este gato fue a la gatería, lo voy a escribir, miren cómo queda, y lo escribe y lo lee con ellos, y va haciendo una prolongación de sonidos. Bueno, este juego oral que él propone y que arma a partir de imágenes con los otros animales, le continúan después una reflexión que propone de cómo suenan, le pregunta si estas palabras, volvemos al lobo y lobería, suenan igual, ¿qué les parece? Al principio, ¿suenan igual? Fíjense que acá está enfocándose en los sonidos iniciales. Lobo, lobería. Y el docente entonces repite las palabras de forma oral, pero también las remarca en la manera escrita. Y bueno, acá los nenes, algunos decían que no, porque era más larga, otros empezaron a ver, no, sí, están iguales, son iguales, y entonces él vuelve a hacer hincapié y énfasis en escuchen cómo empiezan, lobo, y les repite, lobería. Bien, y después se detiene, fíjense que acá dice que el docente les repite y les señala escritas y remarca que sí, que suenan igual en el comienzo, pero escuchen bien, les dice después de que confirman que empiezan igual, cómo terminan estas palabras. Una termina en lobo, y la otra lobería, y fíjense, terminan igual. Bueno, ahí los nenes dicen que quizás hay algunos, les costó mucho más, por supuesto, lo primero que van como identificando más claramente, más sencillo, es el sonido inicial. Y acá en la terminación él otra vez intervino, la escribió y mostraba, y se las volvía a repetir. Claro, dijo un nene, una termina en O y la otra no. Lobo termina en O. Bien, bueno, él retoma esto, lo escribe y remarca lo que este nene le señala, y vuelve a hacer hincapié en esa fonetización de la escritura y señala estos finales, prolongando el sonido de la O y prolongando el sonido de la A. Luego sigue con otro limerick, se los lee, es el limerick de la tortuga. En Tucumán vivía una tortuga viejísima, pero sin arruga, porque en toda ocasión tuvo la precaución de comer bien planchada la lechuga. Acá le pregunta, bueno, ¿de quién nos habla? Bueno, de la tortuga, y hace el mismo planteo de poder ver qué es lo que a ellos les queda, lo vuelve a leer, les dice, lo vuelvo a leer, lo leyó, acá no está anotado, pero fue necesario volver a leerlo, y dice, acá también, pero acá habla de una tortuga, no de un lobo, decían los chicos. Él estaba trabajando dentro de un proyecto en su intervención con la alimentación, y bueno, y entonces acá también les pregunta qué hacía, les pregunta, hay una pregunta acá que no está, pero que salió en el encuentro, que tiene que ver con que, a ver, no, este no es el de la comida, es el que sigue, el de la remolacha frita, perdón. En este repuso otras preguntas. Bueno, acá sí les dice qué hacía, por qué no tenía arrugas la tortuga si era viejísima. Fíjense que está reparando en una inferencia que construimos como lectores, y él está interviniendo desde este lugar. ¿Qué más puede planchar una tortuga? ¿Se podría planchar la espinaca? No, si no come espinaca. O podría planchar los yuyos, comentan los nenes. Dice que se rieron y se divirtieron mucho con el intercambio que se generó a partir de estos limericks. Y entonces les pregunta, bueno,
¿por qué entonces vuelve sobre esta idea que les decía sobre la inferencia para explicitarla? Entonces, la idea, no sé si se ve allí, la idea es leer e interpretar con ellos algo que no está explícito. Acá lo que no nos dice es que la tortuga era coqueta, que por eso planchaba, era viejita, pero no se le veía ninguna arruga porque era coqueta y tenía un secreto. Era coqueta y esto es lo que estamos infiriendo. Entonces, el docente desde su intervención lo que está haciendo es poner de relieve, establecer esas relaciones, hacerlas explícitas a esas relaciones que están en el texto. Bueno, y acá sigue todo el intercambio oral. Una tortuga que plancha, lechuga, un lobo que va a la heladería, si no está mal. Todos estos animales, ¿se dieron cuenta? Les decía, están haciendo cosas que hacemos las personas. Fíjense que él acá implícitamente está hablando de la personificación, de un tropo, una figura retórica. No hace falta, no se las enseñó ni les dio una explicación, les dijo esto, cómo en estos limericks que estaban leyendo y compartiendo, hacían cosas de personas. ¿Y qué otros animales, les plantea después, se les ocurre haciendo cosas que hacemos las personas? Y entonces aquí también otra vez él propone un intercambio oral. Y él dice, bueno, yo me imagino una araña pintando sus uñas. Y bueno, se ríen los chicos y empiezan. Algunos dijeron un perro cocinando, un pájaro jugando fútbol, una hormiga teniendo Zoom, fíjense todo el contexto de la actualidad de la intervención, un sapo andando en bicicleta, un piojo usando barbijo, hablando las intervenciones de la realidad cotidiana que vivimos, una araña usando el celular. Fíjense que empezaron entonces a salir todos estos juegos. El docente al comienzo no salían algunos, unos se animaban, otros no, y cuando el docente interviene diciendo algunos que él tenía pensado, ellos se animan y acá hay algunos de los tantos que los chicos ofrecieron. Fíjense que acá hay una producción oral. Y él les propone después pasar a este momento de escritura. Entonces, retoma que había en este limerick una tortuga. Bueno, lo voy a escribir. Vamos a escribir así. Recordamos que este limerick no hablaba de un lobo, sino de la tortuga, como hicimos con el otro. Bueno, escribe tortuga y otra vez le corresponde, mientras lo escribe, lo lee y señala para cada grafema un fonema. Esta intervención es fundamental, no solo que lo escriba y quede allí escrito, sino que señale y prolongue los sonidos que va señalando a medida que lee, ¿no? Tortuga. Y ahí les dice, ¿escucharon bien? ¿Vieron cómo se escribe? Bueno, les llama la atención. Y después dice, y anotamos también que la tortuga, como era muy coqueta, vamos a anotar lo que hacía. ¿Qué planchaba? La lechuga. Bueno, vamos a escribirlo también. Entonces les queda escrito este juego de rimas finales de las palabras tortuga y lechuga y vuelve a hacerlo de la manera señalando la correspondencia de grafema y fonema. Entonces, cuando termina este momento de señalar y de pronunciar los sonidos de manera, prolongar los sonidos, les pregunta, ¿y estas palabras, ahora que las vieron escritas y que escucharon cómo suenan, qué les parece? ¿Suenan igual? ¿Terminan igual? Perdón, la pregunta es, ¿terminan? Fíjense que acá está señalando en el final de la palabra, no en el inicio como lo había hecho en un momento anterior con lobo y lobería. Escuchen cómo suenan. Tortuga, lechuga. Bueno, los chicos decían que no porque estaban mirando tort y lech.
en algunos casos. Y otros, cuando él volvió a intervenir, pero miren bien, yo les estoy diciendo el final, miren cómo termina, cuando insiste en el cierre de las palabras. Había nenes que sí, que un par ya están más atentos a esta correspondencia y sí habían advertido el final, y entonces cuando él insiste en señalarles la terminación de la palabra, otros nenes sí les empiezan a decir que sí, y él entonces repara en esta igualdad de sonido y de escritura en las palabras seleccionadas del Limericks. Bueno, les vuelve a leer otro Limericks y retoma, otra vez acá interviene para reponer información. Fíjense que algo importante para señalar, que él está trabajando acá la comprensión lectora, y la estrategia que está primando, que es la que más tenemos que trabajar y tenemos que estar atentas y atentos a intervenir, es la inferencia. Fíjense que acá no está en ningún momento hizo anticipación, pero sí lo que está haciendo es recuperar y mediar y reponer conocimientos necesarios para poder comprender el texto. Tanto Lobería como Calamuchita son ciudades. Entonces acá tenemos un sapo. Este es sapo médico. ¿Y de dónde es? De Calamuchita. Bueno, Calamuchita existe, no es que es un nombre que, además de que suena muy lindo, es una región de Córdoba. Esta información se la da el docente en su intervención. Vuelve acá a hacer hincapié acá, con este Limericks es que trabajaba. Yo les decía que estaba trabajando con un proyecto en relación con la alimentación, y sale esto de comer un chupetín de remolacha frita, si es rico, sale si es sano. Uy, pero como un médico, salió esta idea de que los médicos siempre dicen que comas sanos, y salió la idea de lo frito con lo sano, y se hizo un intercambio a partir de lo que habían estado trabajando en ciencias naturales. Y bueno, acá salen otras comidas disparatadas, les propone esto. ¿Qué otras comidas disparatadas como esta de la remolacha frita se les ocurre? Y bueno, fue allá, acá no tengo el registro de lo dicho por las niñas, pero se reían y se divertían mucho porque era justamente un sapo médico. Entonces ese sapo, decían algunos nenes, no podía dar como una receta de comer tortas fritas, decían, o de comer buñuelos, dijo uno. Bien, ¿qué hace en esta instancia, en este ya momento de la propuesta? Retoma lo trabajado, entonces acá vuelve a repetir, ese lobo en la lobería, que va a comer un helado, una tortuga sin arrugas, que plancha, y le retoma que entonces todos estos Limericks de todos estos animales estaban haciendo cosas de personas, o sea que estaban personificados. Y esto fue lo que nos hizo reír, esto fue lo divertido, porque imaginamos situaciones disparatadas y absurdas que nos invitaron a meternos en el mundo, como a partir de las palabras, en el mundo de estos animales. Esta fue un poco la reflexión con la que termina, y les ofrece después ver si puedo ver. No sé si están viendo lo mismo que yo. No. Ahí voy, ¿eh? Esperen que ya voy. Dejar de compartir.
Laura, Sí, estás preguntando si esto era para un primer grado, sí, ¿no es sí, cierto? sí, es un Sí, primer grado. primer grado. Y el texto de los limericks se los presentó en imprenta minúscula, ¿no es cierto? Sí, los textos, a ver, estaban, ya te digo, porque ese es un tema. Que después vamos a conversar. Sí, Sí, ese es un sí, tema, sí. el de... Sí. Ahí, a ver si se ve y se escucha. Un lobo en la ciudad de Lobería una vez se metió en la heladería a comprar un helado de pollito guisado. Por suerte, le dijeron que no había. Una pava con fama de letrada fue a decir un discurso en Ensenada. La aplaudió mucha gente, pero naturalmente la pava solo dijo una pavada. Sí. Ay, yo estoy en mi... ¿Saben qué le sucede a esta lombriz? Que se siente infeliz, muy infeliz. Pues no le pasa nada, solo que está resfriada y no puede sonarse la nariz. Un día por la calle Carabobo se pasea una nena con un globo. De pronto da un traspié y todo el mundo ve que no es Caperucita, sino el lobo. Bueno, esperen que voy a parar el... Bien. Bueno, esta es una de las propuestas que se llevaron adelante ahora, las semanas anteriores, en esta semana pasada, con algunos retoques, por supuesto, para esta ocasión, para esta situación de compartirla con ustedes. Y no sé si quieren compartir algo, comentar, preguntar. La verdad que desde mi lugar el Zoo Loco al menos me salvó porque yo soy de la 275, tenemos grandes problemas con la conectividad y había que buscar en una primera instancia cómo seguir manteniendo el vínculo y realmente los limericks son lo más breve, por así decirlo, porque lo que pensé en ese momento es filmarme leyendo y que sea menos de 2 minutitos. Entonces, digamos que me salvó y si bien no puedo hacer esa retroalimentación
constante, pero se obtenían muchas cosas, porque algunas cosas similares planteé a lo que mostraban ustedes, y los chicos respondían con audios. Bueno, obviamente que después fuimos incrementando otras cosas de acuerdo a la conectividad, porque es lo que realmente nos atraviesa. Y digamos que nuestros niños no tienen libros, no tienen revistas, a lo mejor los papás tampoco saben cómo inventarles un cuento, cómo inventarles una poesía, y me pasó así, como que te atraviesa mucho, que muchos papás, vos te das cuenta que la familia está pendiente de ese pequeño videíto, y por ejemplo, tenés muchas cosas en el Paca Paca, las cuales las tenés que descargar para ya mandar, porque no tienen datos para ingresar en YouTube. Entonces, te ve mucho esto de que hay muchas cosas ricas, pero bueno, fue un dar la vuelta en todo. Pero realmente Zooloco fue muy bueno, muy positivo. Realmente salvó el momento. El momento ese en que no sabías, ahora es como que ya voy con otro tipo de literatura, qué sé yo, pero fue importante porque, ¿sabes qué? Yo veía que muchos nenes tenían de nivel inicial mucho el trabajo de la oralidad. Yo insisto mucho en el trabajo con la oralidad, porque la alfabetización inicial empieza desde el día en que el niño nace, porque escucha, porque ve, porque es constante. Más allá de que qué sé yo, en las familias, en los hogares no es una circulación como la que a lo mejor hay, o pensamos, o a lo mejor tuvimos, pero está rodeado de paquetes, de envases, de envoltorios, etcétera, y de un mundo, conoce. Entonces, me pareció muy valioso, la verdad que siempre lo había utilizado, pero nunca pensé que realmente pudiera ser utilizado en esta instancia y tan valioso. Sí, fíjense que... Sí, Virginia, gracias. Sí, fíjense que ese libro de Zooloco les gusta muchísimo, lo disfrutan muchísimo. Vos, Iliana, así podés presentar la propuesta, otras. Tenemos tenemos muchísimas otras ideas también con los monosílabos. Hay una que, bueno, pero vamos a ver qué sigue. Iliana, tenés el micrófono apagado, ¿eh? Ahí. Perdón. Buen día, mi nombre es Susana Rivas, trabajo en la escuela 357, estoy en segundo grado, y tengo una duda que, bueno, aprovechando el momento, quisiera expresar para ver qué recomendaciones en el caso podemos. ¿Qué se puede hacer con la familia, teniendo en cuenta que tenemos, bueno, una forma a la que la familia conoce de enseñar la lectoescritura y, bueno, respetar este proceso de niño, ir descubriendo los grafemas, las relaciones. Por ejemplo, si vamos a escribir perro y el nene pudo escribir solito la E y la O y está perfecto, y después viene el papá, le borra y lo hace escribir perro con doble R incluso, diciéndole que está mal lo que hizo. Yo he tratado de enviar audios explicando la forma en que vamos a ir aprendiendo a leer y escribir, que respetemos los tiempos de los chicos, que es un proceso. Bueno, son infinidades de formas que he intentado, pero no he logrado esta, ¿cómo explicarlo? Rigidez de la familia en cuanto a la escritura convencional, tradicional, impuesta a los nenes en esta instancia virtual. A mí me parece que es una, digamos, está bien esto si vos mandaste un video, si vos mostraste cómo se hace,
si en la escritura, si vos mostraste cómo es el proceso para realizar esa escritura fonológica, porque la urgencia de la familia es que escriban con todas las letras, ¿sí? Entonces seguramente te has encontrado con eso, o quizá otra familia se ha encontrado con que le da el nombre de la letra, va con la R, va con la L, ¿sí? Hay de esto, pero también pasa esto en el aula, digamos, cuando estamos en la presencialidad, también sucede esto, digamos, no es una cuestión únicamente de esta situación. Pero también es cierto No se escucha, que si ¿no se escucha? A ver. Sí, sí se escucha, Iriana. Exacto, por eso interfiere. Comentaba que a mi modo de ver, ¿no? Ustedes tienen mucha experiencia áulica con muchísimas más familias de niños de primer grado y de niñas de primer grado. Pero a mí me parece que hay un alcance en esta situación. Si el docente ha preparado y ha generado un video, un audio para contarles a la familia cómo deben acompañar y cómo deben mediar ellos, y si se trabaja bien desde esta cuestión de la digamos, llevándolos a la escritura fonológica, que creo que eso para mí tranquiliza un poco más a estos papás que tienen urgencia en que los niños tengan que escribir con todas las letras, y les dan algunas estrategias, que ahora yo les iba a mostrar distintos juegos, ¿sí? Tienen que ver también con, está bien, ustedes han mostrado, ustedes han intervenido, quizás se han grabado mostrando cómo escribir, cómo prolongar cada sonido y cómo buscar ese grafema o esa letra para la familia que corresponde con este sonido. Pero no se puede hacer todo, no podemos estar en todo. No sé, yo no estoy escuchando nada, no sé si es un problema mío o está en esta la situación, está así, no sé. No sé, ¿los demás se escuchan? Sí, se escucha bien. Susana, ¿sos vos la que decís que no escuchás? Susana, hola, ¿me escuchás? ¿No será por ese pinche que está ahí? No, es que a Susana se le ha cortado porque le pongo en silencio el micrófono, pero lo vuelve a activar. Se ve que no escucha. Bueno, gracias. Entonces ya después retomamos, Susana, si querés, después que vuelvo a explicar. Pero a mí me parece que hay un límite. Digamos, uno como docente ofrece todo lo que puede en este contexto, trata de enviar videos, trata de explicar, de mostrar cómo se hace, y bueno, está. Lo importante es que a mí me parece que por una cuestión de valor emocional y de como de empoderamiento de ese niño, es que cuando estén con ustedes les dejen muy claro que sí está bien como están escribiendo y que ustedes están acompañando y van mediando, y que bueno, que los papás van a ayudar por cómo ellos han aprendido, pero ustedes van a estar al lado de ellos. Entonces, hay cuestiones que se nos escapan en la presencialidad y en esta situación de virtualidad, ¿sí? Porque los papás lo hacen desde el amor más total, ¿sí? Esta cuestión también de decir, lo acompaño como yo sé. Entonces también, ¿sí? Honrar a esos papás que acompañan como saben y como pueden. Y quizá hablar más seguido con algunas familias, poder decir, miren, nos hace falta que nos acompañen de este modo, y volver a insistir con algunas, con otras no, pero con algunas sí. ¿Sí? Esta es mi sugerencia. Humilde, ustedes son los que están todo el tiempo con las familias y con esos niños. Si les parece, les comparto brevemente, por el tiempo, otra propuesta. Insisto, vamos a generar un Padlet donde se van a subir esto que nosotros vamos haciendo, y los vamos a estar invitando a todos ustedes, ¿sí?, para que suban propuestas, ideas y actividades. Entonces se genera un gran cofre, digamos, de cosas lindas. Ya ahora, bueno... Perdón, Iliana, un cofre porque sería un tesoro, un tesorito para todo primer y segundo grado. Y, perdón, y agrego, sí,
agrego a esto, experiencias que ustedes han llevado a cabo en este contexto que les han funcionado, que han tenido repercusiones incluso hasta que han sobrepasado expectativas de ustedes y que les puede servir a otros compañeros que están en la misma situación. Entonces la idea es esa, como lo estaban haciendo, como lo propuso también dentro del equipo jurisdiccional de alfabetización, las profes de Socorro en Regina, que también armaron un panel y propusieron y están compartiendo las propuestas. También allí. En el Padlet, eso, sí. Perdón, Laura, en el Padlet que nosotras vamos a subir está incluido también el de las otras jurisdicciones, digamos. Así que va a estar bueno. Bueno, ¿se ve? Sí, se ve. Sí. Genial. Sí. Bien. Esta propuesta tiene que ver con, si bien es un material que compartí con los alumnos del taller de alfabetización inicial, pero también está pensado un poco en todo esto que ustedes estuvieron comentando en la clase pasada y el tema de hoy, ¿no? Es propuesta para promover el desarrollo del sistema de escritura, la lectura de palabras y la conciencia fonológica, a través del juego y la lectura en voz alta de textos. Un título largo, ambicioso, pero quería que abarcara todo. Bueno, aquí tienen los propósitos de la propuesta y voy a pasar directamente a estas actividades. Recuerden lo que planteé al inicio y lo que ya Laurita también estuvo presentando con la propuesta de Aaron. Todo juego, toda lectura de palabras, toda escritura de palabras tiene que ser significativa por alguna razón. Ese contexto, ¿sí?, de comunicación, esa situacionalidad lo amerita, digamos, y lo demanda. Es un juego que ustedes seguramente ya hacen, son tarjetas, ¿sí?, que se tienen que emparejar por las rimas de los nombres que cada una tiene. Y acá las tarjetas están emparejadas así: osa, rosa, hada, espada, una luna, bruja, burbuja, tortuga, lechuga. ¿Qué pasa con esta selección? Acá hay un detalle que es importante. Cuando uno selecciona tarjetas o imágenes, por lo tanto selecciona palabras, esas palabras tienen un criterio de selección vinculado con esto, con la complejidad de las sílabas y la extensión de las palabras. Fíjense que hay palabras que solamente son muy simples, consonante vocal, rosa, osa. Hay otras, consonante, vocal, consonante, ¿sí? Y hay dos que tienen un grupo consonántico, bruja, lechuga. Estas son más complicadas si nosotros tenemos en cuenta que esta actividad se va a hacer a partir de la palabra hablada, porque los niños van a emparejar las imágenes diciendo los nombres en voz alta, y esta dificultad, que como dijimos también antes, los niños la transparentan, digamos, no hay una dificultad, pero si se les hace ver cómo están conformadas, empiezan a notar, ¿sí?, algunas palabras tienen más dificultad. ¿Cómo desarmo la chu? ¿Cómo desarmo la de bruja? ¿Cuántos sonidos hay? Son complicados estos sonidos para desarmarlo. Quizás no se hagan en un comienzo, quizás ya a partir de esta altura del año más adelante. Claro que sí. Si no, los niños van a hacer lo que ustedes ya también han visto. En bruja, cuando tengan que llevarlo a la escritura, ponen solo dos, la B y la U, por ejemplo, pero el sonido intermedio, ¿sí?, les va a costar deslindarlo, pero ahí justamente estamos los docentes como para decir, escuchar, bru, bru, ¿sí? Este sonido de la R metido allí se tiene que hacer notar, se tiene que hacer escuchar. Este juego que viene justamente, está todo planteado desde la oralidad,
Y siempre con un soporte visual. Es importantísimo ese referente. Ustedes ahora no tienen los referentes en el aula, pero sí se los pueden entregar a partir de imágenes, de plantillas. Y es importante jugar con este desafío cognitivo, metiendo entre esta elección algunas palabras sí que tengan que ver con una complejidad diferente, más allá de la consonante vocal. ¿Sí? La mediación docente, quizás la entrega de este trabajo, es acompañar en el decir las palabras, mostrar cómo suenan y cómo se prolongan los sonidos, porque acá estamos trabajando, ¿sí?, con los sonidos finales, ¿sí? Entonces es un poco lo que ya Laurita había comentado con la otra actividad. ¿Qué variantes puedo proponer? Acá empiezo como a complejizar un poquito más, ¿sí? ¿Qué pasa si cuando cambio un sonido, un fonema, sabemos que cambia lo que la palabra significa, porque la palabra cambia? Entonces empiezo a proponer, ¿qué sonido cambia en luna cuando digo una? Entonces, escuchen. Y esto es la estrategia más simple, más fácil, más al alcance de todos. Prolongar los sonidos. Luna, cuna, ¿sí? En este Q, ¿sí?, es probable que algunos recuperen la K, otros la Q, pero bueno, es momento de mostrar que este sonido Q se representa con la C, ¿no? No con la K. Y si probamos cambiar la L por la T, ¿qué palabra se forma? Tuna. Y así, seguir jugando, siempre jugando. ¿Cómo puedo apoyar este juego? Usando letras móviles. Ya van a ver que después tengo otro material en que si no tenemos letras móviles. Acá en el Valle y en General Roca estamos llenos de piedritas planas grises. A esas piedritas las pintamos, le pintamos los nombres, le pintamos las letras y podemos tener un rapigrama, podemos tener letras móviles con las piedritas. Como algo más al alcance de la mano y que ellos mismos pueden hacer en colaboración con la familia. Fíjense que esta manipulación de los componentes de la palabra colabora con la discriminación de sonidos que conforman la palabra hablada, ¿sí? A partir de aquí puedo ir directamente a ver cómo se escribe ese sonido y ahí estamos trabajando la conversión o la correspondencia, perdón, fonema-grafema, ¿sí? ¿Puedo tener ayuda? Claro. Me ayudo con un abecedario o con cualquier otro referente estable que ustedes les den a los niños, ¿sí? De aquí podemos pasar a la escritura fonológica. Tomé este juego del ratigrama para armar los nombres de los personajes de un cuento que doy por sentado que ya lo escucharon, que ya ustedes se los leyeron en voz alta, conversaron en su oportunidad acerca del cuento, ¿sí? Es el de Caperucita Roja de los hermanos Grimm. Entonces, por ejemplo, entregar una cajita con maderitas, con piedritas, con cartoncitos y las letras dibujadas. Solo con las letras necesarias para escribir estos nombres, no más por el momento. Después, si quieren, se los complejizan. Entonces, después ustedes dicen, bueno, miren que les van a sobrar 2 letras. Hay 2 letras que no van aquí. Entonces ustedes ponen solo las ajustadas para que puedan escribir estos nombres. Se les muestran las imágenes, ¿sí?, que van a ser la referencia para ese armado. Se dice el nombre de la imagen, se prolonga cada sonido. Trabajamos mucho con esto, es afinar el oído. Aquí la intención es que diferencien los sonidos que componen cada sílaba. Y para justamente generar este registro sonoro y la vinculación con el fonema. Lobo. Ustedes ya también saben que es probable que en el armado de la palabra muchos niños asignen un grafema por cada sílaba, pero otra vez viene la intervención, para que no se queden solo allí, sino que por lo menos puedan decir, bueno, ¿qué otra letra más va? Escucha, lo,
vo, ¿sí? Entonces buscar referentes, buscar palabras, ¿sí? Que empiezan con la O, que ya la pueden conocer, o la vo, ¿sí? De otras palabras. Sé que esas palabras que están armaditas debajo o al lado de la imagen, luego las van a escribir. Esa copia también sabemos que es una copia, una escritura inteligente, es una escritura, digamos, consciente, pero en el momento, otra vez de escribir, traten de que vayan prolongando los sonidos para poder ir armando la palabra, ¿sí? Haciendo esta cosa, ¿no? Sonido, fonema con grafema. Si fíjense que acá estamos trabajando fuertemente con la conciencia fonológica como una habilidad del nivel inferior, ¿sí? Quedan preparados seguramente para poder escribir o disparar fichas de personajes de cuento. Miren, puede ser esto. Entonces ya me queda, estuvimos leyendo Caperucita, acá tenemos el personaje, vamos a escribirlo, pero para llegar a escribirlo, hicimos esto anterior. Y puede ser que sea un proyecto, personajes y lugares de cuento, porque está el bosque, está el castillo, qué sé yo, está el pozo, el aljibe, palabras que se van complejizando, que son lugares de cuento. Luego viene un poema para escuchar, para decir, y palabras que suenan parecido. Aquí ya no lo dije antes, pero es parte de los propósitos. No solo trabajo el texto completo, una poesía de María Cristina Ramos en este caso, mi maestra, que con amor digo que es mi maestra con mucho cariño, sino que también voy a trabajar las rimas, palabras que suenan parecido. Liliana, ¿nos lees el poema? Sí, eso estaba para hacer. Gracias. Con agua de anís, con agua de rosas, me imagino cosas. Con agua naciente, me lavo los dientes. Con agua de paisaje, preparo un viaje. Con agua perdida, me voy distraída. Con agua serena, me quito las penas. Con agua de azar, me voy a casar. Con agua de olvido, no encuentro marido. Con agua de esquina, me vuelvo madrina. Con agua granuja me visito una bruja. Con agua de anís me busco, me encuentro y me voy de aquí. Este poema de María Cristina Ramos, ustedes ya la conocen, es mendocina, pero desde hace años vive en Neuquén, premiada y una excelente docente y una excelente maestra de talleres literarios. Bueno, fíjense que este poema se lee una vez, lo leo otra. Si quiero puedo conversar con los niños qué está sucediendo, pero me puedo quedar sin hacer un trabajo con el poema. No siempre hay que trabajar la poesía, no siempre hay que trabajar algo más. Más que este poema juega mucho con las palabras, ¿sí? Y entonces podemos decirlo una vez hasta que vayamos aprendiendo y recordando versos. Y en ese aprender a recordar los versos, la docente se va a detener, o el docente se va a detener en los finales de algunas palabras. Entonces empieza a leer, ¿sí? Deslizando los sonidos de las últimas palabras de los versos, ¿sí? Rosas, y al leer el siguiente verso comienza a leer y espera que los niños terminen esa lectura, por ejemplo, ¿sí? Como pasa acá. Con agua de olvido me encuentro marido, ¿sí? Y empezar a trabajar. Seguramente se van a aprender o el poema completo o los versos que más les gusten a ellos. Acá estamos trabajando el desarrollo discursivo. Estamos trabajando con la escucha, digamos,
con la lectura en voz alta y ellos con la escucha de un texto poético. Y también empezamos a hacer notar que esa musicalidad se empieza a dar por estas palabras o por estas rimas, ¿sí? Fíjense que aquí nos vamos a otro punto. Antes trabajamos la escritura fonológica, ¿sí? Y muchas de estas palabras ya pueden ser reconocidas, porque en la primera actividad trabajamos con bruja, con rosa, ¿se acuerdan? Ahora, aquí el planteo o el desafío pasa por la recodificación fonológica, poder leer palabras. Fíjense que la conciencia fonológica, el desafío aquí es unir y sintetizar los sonidos, ¿sí? Antes era deslindar los sonidos para la escritura. Acá, en la lectura, es el proceso al revés, porque parto de la grafía, ¿sí? Entonces, digo el sonido que corresponde a esa grafía y lo voy sintetizando, lo voy uniendo y luego hago una síntesis para nombrar la palabra completa. Beatriz Duke plantea este proceso como recodificación fonológica. Es una construcción que se hace paso a paso. Una estrategia que yo no sabía cómo graficarla, pero bueno, me salió, es ir destapando la letra por letra, prolongando los sonidos a medida que se destapa. Marido, marido, ¿sí? Esta es una estrategia, ir poniendo como el cartelito y voy destapando la letra. Esto es algo que se le puede pedir a las familias, que no le digan la M, la A, sino que le vayan destapando letra por letra y que vayan diciendo el sonido, porque el niño dice el sonido y mira lo que está escrito. Sé que acá también empieza a haber palabras complejas, su construcción silábica, ¿sí? Esto lo voy a hacer muy rápido, esto se los dejo, esto me encantó también. Acá hay una compilación excelente de poesías de autores argentinos y de poesía popular. Son muchas las poesías compiladas aquí. Y es un muy, muy lindo trabajo. Bien, esto como otra opción, como otra probabilidad. ¿Preguntas? Yo quiero consultar, hola, ¿qué tal? Hola Silvia. ¿Qué tal? Mira, estoy viendo y dijeron que iban a charlar sobre esto justamente por el tipo de letra, y veo que los textos están en letra imprenta minúscula. Yo supongo que tiene una intencionalidad esto, si bien yo había escuchado, por ejemplo, a Borsone explicar las intencionalidades de distintos tipos de letra, pero bueno, quería que ustedes pudieran explicar cuál es su punto de vista y por qué este uso de letra. Y especificar si es para lectura y para escritura también este tipo de letra, o solamente para una cosa y no la otra. Aunque también anduve viendo que también algo de cursiva también está dando vuelta. Pero bueno, por lo menos especificar esto de las letras. Es una discusión, Silvia, que justamente estábamos compartiendo con Laura en estos días. Es algo que también, bueno, de mi parte yo ya venía, bueno, todos creo que venimos leyendo estos nuevos, lo que trajo Borsone ya también hace rato que está publicado, ¿no? Desde todos los aportes, más desde la psicolingüística, acá dice también iban a preguntar lo mismo. Sí, es que es un tema. Es un tema, yo creo que ustedes tienen mucha aula, mucha experiencia con distintos, digamos, con la diversidad que tienen en su aula, pero a mí no me parece para nada descabellado pensar en proponer para la lectura la letra cursiva. ¿Por qué? Porque es cierto, y esto no es porque lo dijo últimamente Borsone, sino ya vienen muchas investigaciones acerca del tema. Es con lo que uno se encuentra, ¿sí? En lo cotidiano, en las comunicaciones. La letra de imprenta también, claro que está, porque
también hay que enseñarla, porque de hecho grandes títulos, el inicio, ¿sí? Después de un punto, los nombres propios comienzan con mayúscula, claro que sí, pero habilitarlos a que lean lo que circula en la sociedad, y lo que circula en la sociedad es la imprenta minúscula como prioridad. Entonces, me parece que es... no hay inconveniente, digamos, no hay nadie que diga por qué no empezar por la letra minúscula. Digamos, la letra mayúscula se instaló en un momento, sobre todo pensando desde la escritura, no desde la lectura, ¿sí? Por el trazo, por la diferenciación, por la separación, ¿sí? Pero para la lectura, socialmente, cuando uno le ofrece los textos, los cuentos, las poesías, a no ser que sean esos libros que fueron pensados exclusivamente para primer grado, o sea, que hay mucha publicación, pero era muy forzado, ¿sí? Porque después los niños se encontraban con las cajas, con todos los portadores estos que mencionó una compañera, con darme cuenta que ahora sí realmente sirve trabajar con los envases, y fíjense que en los envases tenemos todo, mayúscula y minúscula. Para la lectura, a mí me parece, humildemente, me parece que mostrarle los textos en minúscula. Imprenta minúscula. En imprenta minúscula. En imprenta minúscula. Con respecto a la escritura, a mí, digamos, tuvimos una conversación. Ahí no estamos tan de acuerdo, pero estamos... Ahí no estábamos tan de acuerdo. Con la escritura, exacto, hasta cursiva hay en los envases, dice, sí. Y para mí la escritura, y yo sé que me van a decir, ¿cómo va a decir esto? Yo acuerdo que sea con manuscrita. ¿Por qué? Porque es cierto que hay un desarrollo neuronal y neurológico importante con el trabajo, según los estudios de los últimos estudios de la neurociencia, y vienen demostrando cómo se activan zonas del cerebro y conexiones importantísimas cuando se trabaja con la manuscrita. Ahora, ¿qué nos está pasando con la manuscrita? Estos niños son niños que trabajan mucho con el teclado. Y la manuscrita, ustedes saben que necesitamos para escribir en manuscrita mucho desarrollo y mucho movimiento. Pero también es cierto que los niños y en la escuela pueden tener muchísimo contacto con el arte. No hacer 2 horas de generar formas y formas y formas. No, pero sí a través del arte, a través del dibujo. Fíjense que los niños que naturalmente les gusta dibujar son los niños que no tienen ningún problema para escribir en manuscrita. Y que naturalmente la eligen. Es como una inclinación natural, ¿sí? Ahora, si estamos en un espacio en el que podemos aportarle dibujo, generar movimientos, destreza de la motricidad fina a través del arte, ¿por qué no? ¿Sí? Y sí vamos trabajando con la manuscrita. Esta es mi postura. Sí. Por una experiencia personal, ¿sí? Y también por mis hijos, digamos, y por niños también conocidos, y no me parece descabellado, me parece hasta más funcional. De hecho, después los niños terminan, cuando se ponen grandes, fíjense que la mayoría escribe con imprenta minúscula, o con la manuscrita. La mayúscula, muy pocos. Quizás los que no tuvieron oportunidad en su momento de escribir con manuscrita o con imprenta minúscula. ¿Por qué? Porque no es natural la imprenta mayúscula para todos los textos, ni siquiera para escribirlos. Ah. ¿Sí? Sí, Liliana, y yo ahí quería decir que totalmente los textos que circulan socialmente, tenemos la mayoría de carteles, envases, todos estos textos los tenemos en imprenta minúscula y hasta en cursiva. Disculpen. Acá hay una buena propuesta mientras Laura va a buscar algo. ¿Cómo? Va a demorar. Aquí hay una intervención
decía, no, que quería decir nada más, es cortito nada más, quería decir esto de recuperar la imprenta minúscula para leer. Sin embargo, en la experiencia, yo estuve más de 10 años en primer grado alfabetizando, trabajé mucho en la escuela 56, hace bastantes años, y a mí lo que me pasaba ahora, hace rato, o sea, no estoy dando clases en primer grado, pero a mí lo que me pasaba era que yo veía que varios nenes, de acuerdo a esto que decía Ileana, de las diferentes capacidades o habilidades que tenían con la motricidad fina, había nenes que con el dibujo y que eran aquellos nenes que justamente les gustaba dibujar, tenían una motricidad fina más desarrollada, y esos nenes empezaron antes porque me pasó en ese primer grado en la escuela 56, me pasó que esos nenes me pedían la cursiva, porque teníamos textos con la diversidad de letras. Entonces yo creo que ir respetando el proceso de los nenes, pero no todos los hasta cuarto grado, sino ir ofreciéndole la diversidad de letras. Los nenes en la mayoría, en algunos casos empiezan con la mayúscula, imprenta mayúscula, pero hacer el pase a la cursiva para escribir, pero en la lectura seguimos con la imprenta minúscula, que es la que más circula y la que más aparece en los textos. Entonces, lo que a mí me parece es que tendríamos que ir simultáneamente con todas las letras, y a los nenes que les favorece la imprenta mayúscula, respetarles esa motricidad y acompañarlos para hacer el pase. Cuando ellos se alfabetizan y empiezan a hacer la correspondencia y empiezan a hacer realmente la correspondencia alfabética, el paso a las distintas letras lo hacen sin inconvenientes. Entonces, a ver cómo dicen acá, se ve una contradicción en el discurso, se dice imprenta minúscula por uso social y manuscrita porque es natural, pero no tiene uso social más que la escritura individual. Sí, no ya creo eso. Concuerdo. Perdón. ¿Sí? Sí, Eugenia. Sí, yo concuerdo con que el tema del pasaje de la letra, digamos, es como si fuera, entre comillas, ¿no?, casi natural. Sobre todo si, por ejemplo, en la escritura del pizarrón, uno, por ejemplo, podés poner la fecha, o sea, lo que uno pretende que los chicos entiendan, por ahí lo pones con una letra, y después, qué sé yo, o la fecha, o cómo está el día, o la materia, o lo que sea, por ahí se puede poner con la otra letra. Entonces los chicos, digamos, no hay como distinción. Ellos, si vos escribís lunes 7 de mayo con imprenta minúscula, los chicos ya saben que la N es esa letra que antes la escribían de otra manera, digamos. Es como natural. Yo por lo menos que siempre lo trabajé así, los chicos no tienen inconveniente entre distinguir una y otra en la lectura, ¿sí? Digamos, eso es lo que mi aporte, digamos, que por lo menos en mi experiencia siempre ha sido de esa manera. Y después, en algún momento, incorporar también la cursiva, en el nombre de la materia, supónganse, lengua, matemática, y los chicos lo van haciendo casi de manera natural, ¿no? Sin que sea una imposición y decir, yo no sé escribir así, no sé qué dice. Los chicos lo van incorporando de a poco. Por lo menos desde mi experiencia lo hice así. Perdón. A mí, ¿puedo decir algo? Sí. Hola, Ileana, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo estás? A mí realmente, yo que me gusta tanto y he trabajado en primer grado tanto tiempo, me impresiona mucho ver los cuadernos, por ejemplo, de mi marido de primer grado, la letra cursiva que se usaban en ese momento. Era como, no sé cuál era el aprendizaje, pero la prolijidad, las cosas se daban, se enseñaban en todos los tipos de letras. Está bien desde la memorización, quizás no tanto de la construcción, pero la mano estaba como en ese momento para todos más suelta. No entiendo porque hoy cuesta que los chicos tengan ese manejo. No sé sinceramente en qué va, o cuáles eran las prioridades de antes, pero hasta en tercer grado ya con la lapicera de pluma, y como que veo que hemos perdido un montón en el camino de cosas, cuando me parece que hoy hay mucho más recursos para que podamos avanzar en ese sentido, ¿no? No tengamos que estar preguntándonos y preocupándonos por qué tenemos que enseñar una letra, no, sino avanzar por ahí en otros temas más complejos de comprensión, de, qué sé yo, esa es mi humilde opinión, nada más.
Bien. Mi opinión, ¿no? Hace tiempo que lo llevo analizando a esto de la letra. Primero trato de partir y de observar, no sé si estará bien, pero bueno, es mi forma de investigar. La imagen corporal, los dibujos de los niños cuando uno los recibe. Y últimamente hemos recibido niños que dibujan una araña, se dibujan ellos como si fuera una araña, y se va construyendo. Entonces, a mí me pasaba que hace 15 años atrás, y yo también viví ese proceso, como dice la compañera, bueno, no sé, no, debe ser que eran otros tiempos, no sé, pero hace 15 años atrás yo tenía primer grado que vos en mayo ya ellos mismos sentían la necesidad de escribir en cursiva, y los chicos que se desenvuelven más en lo artístico es como que es mucho más fácil. Pienso que hay que respetar los procesos, en eso para mí es lo principal. Veo, observo en los niños que tengo en la actualidad que la motricidad es uno de los puntos esenciales, porque a veces preferís que produzca, y yo, desde mi experiencia, porque cada uno tiene su experiencia, veo que con la imprenta mayúscula, si bien no hay en distintos ámbitos, pero es como que la motricidad la manejan un poco más. Siempre presento, los hago interactuar con las distintas letras porque ellos las conocen porque el mundo real y cotidiano que tienen está repleto de los tipos de letras. Como decía acá la compañera, esto de presentarles, ponerles algún título, porque ellos van haciendo, pero no todos. Digamos que desde mi experiencia priorizo la construcción, la producción, y a veces con lo que es la cursiva, que les digo la verdad de corazón, yo me manejo más con la cursiva, a mí porque bueno, no sé, me enseñaron eso, es como que me gusta la cursiva a mí personalmente, pero veo que cuando vos te detenés en pedirle a un niño la cursiva, a veces se detiene en el garabato y como que se siente presionado si es que no tiene la motricidad desarrollada. Pienso que es un trabajo de respetar el proceso. Sí, totalmente. También acuerdo con esto de que hay que respetar los procesos. También es cierto que la cursiva genera otro tipo de conexiones, ¿sí? En el área de Broca y en el área de Wernicke, ¿sí? Que eso impactan en la construcción de las representaciones y en el insight que se hace entre la representación gráfica, ¿sí? Y el sentido y el significado con el sonido. Entonces, hay toda una incidencia de este movimiento de motricidad fina que sí va a impactar en una mayor cantidad de conexiones. Entonces, uno pretende eso justamente para colaborar, ¿sí? Con lectores que luego van a ser más expertos, ¿sí? No sé si a corto plazo, pero por lo menos empiezan como a descansar, o escritores que van a empezar a descansar antes de tiempo de no estar tan forzados. Esto de pasar, a lo mejor de hacer todo un trabajo, primero sí o sí con la mayúscula de imprenta y después sí o sí pasar a todo a cursiva, no sé, yo creo que me parece que de última poder generar esto que ustedes están planteando, ¿no? Las alternativas, pero no dejar de proponer trabajos para poder desarrollar, ¿sí? La cursiva a corto tiempo. Quizás yo me expresé mal cuando dije que era natural la manuscrita. Pasa a ser una elección natural cuando los niños tienen más desarrollada la motricidad fina, y es una elección que suelen hacer y que a veces, porque no está la propuesta todavía para la manuscrita, se quedan enganchados con la imprenta mayúscula, ¿sí? Y son los que demoran más tiempo cuando empiezan a copiar, porque a veces la imprenta mayúscula no les facilita el proceso de escritura.
se los hace más difícil en algunos casos, ¿sí? Pero más allá de esto, lo importante son estas conexiones que se van generando a nivel cerebral, a nivel neurológico en estas dos áreas que tienen que ver justamente con el lenguaje. Y esto es lo importante, ¿sí? Porque fíjense que acá entra todo lo motor y lo visual en este proceso de escritura y digamos, de desarrollo de la motricidad fina. No quiero decir con esto que ahora todos los chicos tengan que escribir en manuscrita, no, estamos en discusión, estamos viendo, a ver, ¿qué es lo que correspondería o qué es lo que sería mejor? ¿Sí? Me parece que esta diversidad también, ¿sí?, en la propuesta de las letras es importante, pero no, quizá no retrasar tanto el trabajo con la manuscrita. No le veo tanta necesidad con esto de esperar para después pasarlos a la manuscrita. Como decía Eugenia, muchos niños van viendo distintos ejemplos y se pasan directamente, pero colaboremos para que esos niños desarrollen la motricidad fina, sin hacer aprestamiento, sin hacer palotes, ni rulotes, ni tanto horas y horas y horas. Eso, Iliana, sí. No, eso sí, no. ¿Sí? No. Sí, hay otras estrategias que tienen que ver hasta con un desarrollo artístico, porque acá lo que importa es lo visual y lo motriz, pero también cargándolo de sentido. Entonces juguemos con esto y colaboremos también, ¿no? Que sea algo feliz, no que sea realmente un padecimiento tener que completar una hoja con todos los rulitos. No, por favor. No. Yo retomo en esto, destaco esta intervención de Eugenia que nos hizo el aporte, de acuerdo también a la experiencia mía, insisto en esto hace varios años. Nosotros trabajábamos, por ejemplo, con los nenes el nombre, cuando todos empezaron a escribir el nombre de memoria en imprenta mayúscula, pasamos a escribirlo el nombre de memoria en cursiva. Y eso lo hacíamos en primer grado, lo hicimos en aquellos años con mis nenes de primero, lo hacíamos durante todo el año. Y bueno, otras palabras, por supuesto, seguíamos con la imprenta mayúscula, pero leíamos imprenta mayúscula e imprenta minúscula. Entonces me parece que esto, como insistimos en esto, que no sea algo tortuoso, que no sea algo que los dificulte y que sea un obstáculo más, sino que sea un paso que le ofrezcamos la diversidad y que vayamos acompañando cómo cada niño va desarrollando su proceso, pero no llegar a tercer grado con la imprenta mayúscula, no. En esto sí proponernos que sea un trabajo de escribir la cursiva, porque empiezan cuando ellos ya están alfabetizados, toda la normativa y la cursiva colabora para la incorporación de todo lo que no es dentro del sistema de escritura, sino ya con el sistema de la lengua y su normativa. Las mayúsculas, los puntos, los sustantivos propios. Lauri, perdón. Sí. Me parece que presente rápidamente lo de los juegos y total ellos seguramente deben tener una batería de juegos impresionante. Son 12:30, Iliana. Por ahí los podemos subir, pero a ver qué dicen. Sí. ¿Les parece? Dale. Y después vamos generando... Iliana, yo te quería hacer una consulta muy cortita con esto que vos mencionaste de las investigaciones en cuanto a los circuitos neuronales. Yo quería consultarte si ese estudio es reciente, si ustedes tienen material al respecto, porque la verdad que estoy sumamente interesada en leerlo. De hecho, me estoy preguntando en qué momento he dejado de trabajar la cursiva, entonces poder retomar esa investigación para ponerme a tono, digamos. Bueno, yo después Bueno, muchas gracias. Dale. Bueno. Iliana, ¿estás ahí? Sí. No, estoy acá, pero... ¿No podés? No sé, no permite... Ahí voy, a ver, vamos a esperar. Está lerdo,
perezoso. Sí, Valeria, mientras ahí está compartiendo pantalla. Ahora, Iliana, nos están pidiendo en el chat, vamos a compartir el link del Padlet, donde va a estar todo subido y va a estar compartido también el de Regina, y vamos a subir nuestras propuestas y más juegos. ¿Se ve? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, voy a pasar por alto esto, que tiene que ver con lo que empezamos hablando de la conciencia fonológica, de la escritura. Esto también lo van a tener, ¿eh? Lectura de palabras, lectura de textos y proceso de comprensión, que este es un tema que nos ha quedado, si bien Laura lo tomó bastante bien, pero acá este punto, activación de conocimientos previos, no es anticipación lectora, bueno, nos va a quedar quizá para otro momento, para un trabajo que les sumamos, que les suba. Fíjense que, bueno, voy a pasar por alto esto que es una introducción. Directamente voy a presentar algunos ejemplos de juegos lingüísticos. Yo estoy convencida de que muchas de estas cosas ustedes ya las hacen, se las presentan. Bueno, saber que esto tiene un fundamento. Para poder trabajar con los sonidos que empiezan igual, todo esto se trabaja desde la oralidad. Un círculo con broches, si no tienen broches pueden ser piedritas, ¿sí? Totitos. Buscar las imágenes que empiecen con la E. Fíjense que acá tienen la mayúscula y la imprenta minúscula. La E, ¿sí? También puede ser que complejice más adelante, que no solo sea buscar las palabras que comiencen con la ¿sí? De mano, de manzana, sino buscar los dibujos, las palabras que tengan M. Entonces, la entonces, camello, ¿sí? Llegar a incluirla. No solo busco el sonido que empieza, sino que más adelante, avanzado el proceso, puedo empezar a trabajar con los sonidos intermedios, con las sílabas medias. Esta es una propuesta. Otra propuesta es el bingo de rimas. Acá están todas las instrucciones para jugar al bingo de rimas. No se las voy a leer porque lo van a tener, así que, y seguro que esto también lo hacen. Este me encantó. Tiene que ver con resolver enigmas. Acá los enigmas es descubrir el haiku escondido, ¿sí? Y cómo acaban trabajando con una plantilla que es el abecedario, y a esa plantilla del abecedario se le otorga un número. Pero resulta que lo que van a descubrir, y fíjense que van trabajando, en este caso, grafema por grafema, y luego cuando se lee, ya aquí se va a trabajar la lectura. Y esto es importante. Acá se seleccionaron haikus, y a ver si yo puedo agrandar un poco el tamaño de, si me lo permite, como para poder mostrarles. No tengo cómo agrandárselos acá. Es el haiku, y el haiku es una producción poética breve, está muy vinculada con una relación, con un instante, ¿sí? De conexión con la naturaleza y la emocionalidad. Son poemas japoneses, y aquí, estos son todos niñitos de primer grado, Estos niños completan el haiku, luego lo leen con la ayuda de la docente o del docente, y luego lo ilustran de acuerdo a lo que el haiku dice. ¿Sí? Miren, acá dice, confusas entre los pétalos, alas de pájaros. Confusas, sí, porque se dice alas de pájaros. ¿Cómo completa? ¿Sí? Este haiku. Están trabajando un texto literario, pero también están trabajando a modo de juego el descubrimiento de este enigma. Otra
opción puede ser que se armen estos enigmas de frases escondidas, ¿sí?, de un cuento o con versos de una poesía que ya fue escuchada, que seguramente ya se la han aprendido. Inventar historias es otra propuesta, con tableros y tarjetas. Estas historias se trabajan, fíjese, nuez, ¿sí?, tienen la imagen. Debajo de cada letra se busca una tarjeta que empiece igual: nene, unicornio, elefante, zapato, imagínense. Y luego viene la oralidad. ¿Qué historia podemos contar con todos estos personajes o lugares? ¿Sí? Entonces allí viene todo el andamiaje que el docente va haciendo, guiando la estructura narrativa de estos relatos que van a crearse, ¿sí? Se van a crear verdaderos relatos por parte de los niños. Bueno, sigo adelante, acá tienen también un link. Materiales posibles, letras móviles para quienes tienen en sus heladeras o sueltas, el abecedario de piedra, que era lo que yo le comentaba, cómo pintar todas las piedritas, los cubos hechos con las cajitas, con imágenes, y para inventar historias. Entonces se tira el, bueno, esto no, que es muy fácil, se tira el cubo y de acuerdo a la cara que queda, ¿sí?, invento una historia. Más piedritas pintadas, pero ahora de colores. Fíjense que esto lo pueden hacer ellos mismos, con las familias. Más piedritas, muchas piedritas. Encaje de palabras que empiezan igual, ¿sí?, como un rompecabezas de 2 segmentos, ¿sí? Fíjense, tienen la imagen y tienen las palabras. Acá también, rompecabezas con los abecedarios, un panel de rima y aliteraciones, solo con imágenes. Otras posibilidades. Y esto que suele circular mucho, que tiene que ver con la sílaba. En el encuentro anterior planteamos el tema de las sílabas y de los silabarios. E insistimos de algún modo, ¿por qué no trabajar con los silabarios? ¿Por qué evitarlos? Porque, bueno, ahora acá no nos da el tiempo para mostrar un videíto, pero un niño o una niña que aprende, ¿sí?, a escribir con sílabas, sabe que tiene que ir a buscar esa partecita y trabaja exclusivamente desde la memoria visual. Pero cuando quiere armar luego, digamos, quiere leer luego lo que armó, se olvidó de la partecita, de lo que decía la primera partecita o la de la partecita del medio. Y genera una predicción de palabra, entonces dice una palabra semejante a como una que conoce, una palabra que empiece igual. Entonces, ¿cómo a lo mejor desafiar la particularidad de trabajar con sílabas? ¿Me quedo solo en la sílaba o hago un paso más? Y esto se los digo porque circulan mucho estas tarjetas. Abeja, abeja, abeja. Liliana, todavía está tan lento que no se ve todavía la palabra, pero está bueno esto de retomar el tema de no quedarnos en la sílaba. Si bien sabemos que las niñas hacen una hipótesis, se desarrollan en la sílaba, no quedarnos ahí porque la estamos solidificando, fortaleciendo y no es la idea. No, porque acá lo que nosotros queremos es justamente desafiar este proceso cognitivo, ¿sí?, que se lleva adelante cuando los hacemos reflexionar sobre el componente, ¿sí?, de la palabra desde lo fonológico, porque esto es lo que les va a dar a ellos, y después de la correspondencia con el grafema, porque esto es lo que después les da autonomía para resolver situaciones ante palabras que no conocen. En cambio, con la sílaba, si ellos para escribir mesa buscan la mame, mi, me, sa, bueno, este es fácil, sa, se, sí, no tienen que pasar por todas, pero le ponen clavel, ¿sí?, o le ponen mantel, ¿qué hacen? ¿Sí? Entonces, el desafío, si bien lo resuelven, ya sabemos que terminan resolviéndolo en algún momento,
pero la idea es que empiecen a generar, ¿sí?, esta capacidad metacognitiva inclusive, de darse cuenta que me está haciendo falta una letra, porque descubrí que acá hay un sonido, y cuando ya sé hacer esta correspondencia, puedo generar, digamos, puedo enfrentarme a palabras nuevas, sin que alguien me esté ayudando a darme cuenta cómo dice. Por eso la sílaba como silabario, esos silabarios que suelen estar puestos debajo de los pizarrones y todo, no suelen ser de ayuda, al contrario, los retienen en el proceso. Les muestro esta imagen, no sé si se ve la de la abejita. No, Ileana, una pena. Está como tildada. Se ve la abejita, pero no se ve la palabra. No, es que no está escrita la palabra. Yo pensé que todavía estaba cargando, como te escuchaba leer. Claro, no, está bien, está bien. La imagen entendí yo mal. Perdón. El espacio para escribir abeja, las sílabas A, B, A y los espacios para escribir cada grafema, con el acompañamiento de la prolongación de sonidos. Este desarme, ¿sí?, es positivo. No quedarme solo en la sílaba. ¿Por qué? Porque también va a pasar que haya niños que pongan A, E, A, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para que superen esta instancia? Y los incito a que escuchen todos los sonidos y completen la palabra, ¿sí? Entonces, esto sí es una posibilidad. Hay muchísimo más material para compartir con respecto a juegos, a propuestas. Ileana, ¿Qué es lo que quiero eso, están pidiendo que compartamos el link. El link del Padlet de acá no lo tengo a mano. Si vos lo tenés, lo podés pegar ahí en el chat. Sí, Lauri, acá lo tengo. Buenísimo. Ya después vamos a... no, esperen. Este es el que está incluido. Esperen. Ileana, en el Padlet va a estar incluido el de las chicas, el del equipo jurisdiccional, va a estar ahí, no lo pego en el chat. En la Regina, no. Ya está incluido. Bien. Ahora lo pego. Así les damos un solo link. Van a encontrar que en el Padlet que ya lleva más tiempo, que está incluido, que es el de Regina, un material hermosísimo, ¿sí? Un material muy lindo de compilación de textos literarios. Y también allí van a ver que tienen, a ver, acá, se llama, es como este encuentro se llama el Padlet, pensar juntos la alfabetización inicial. La idea es que aquí ustedes puedan visitar lo que nosotros estamos compartiendo con ustedes y que puedan agregar ustedes sus propias experiencias, sus propios documentos. ¿No se publicó? Ahí sí, Ileana, ahí salió. Bien. Buenísimo. ¿Sí? Ahí está. Esta es un poco la idea de compartir este espacio. Es un espacio también para construir, es un espacio colaborativo. En algún momento se van a unir los dos Padlets, pero como este era una cuestión así de encuentro de estas supervisiones, me pareció que era importante. Otra cosa que no quiero dejar pasar, ayer a la tarde, a última hora, desde dos supervisiones, digamos, por vía de dos supervisores,
me llega la publicación que hizo la DEP, la Dirección de Educación Primaria, de un cuadernillo para la alfabetización inicial en este contexto. La verdad es que yo le hice una leída, sinceramente, porque estábamos preparando este encuentro, más las clases que teníamos en el instituto, fue una leída muy rápida, una lectura muy rápida que hice. Fue una sorpresa porque no sabíamos, como docentes de los institutos, que se estaba preparando este documento. Así que, como ustedes, nos vamos a encontrar con el documento, vamos a leerlo y después veremos qué sucede, ¿sí? ¿Qué dice este documento? Supongo que por lo que alcancé a leer, los marcos son los que propone el diseño curricular, también hay una propuesta del trabajo con la conciencia fonológica, pero bueno, será cuestión después para poder compartir esa lectura. De mi parte, con mayor tranquilidad, porque no llegué a leerlo, digamos, fue muy tarde, a la tardecita que me lo presentaron, y bueno, quedó allí. Bueno, gente, ya se pasó la hora, un gusto haber compartido este espacio, creo que van a ser uno de mis últimos espacios, hoy tengo turno con el ANSES, ya para mi jubilación, así que no sé cuánto más diré, supongo que por este año voy a seguir estando, así que bueno, fue un gusto escucharlos, compartir, y bueno, y estoy acá y estamos acá con Lauri y con el equipo, porque acá hay presente gente del equipo jurisdiccional. Claro, sí, eso quería decir, que están parte del equipo jurisdiccional de la provincia, están acá compartiendo nuestra sala y haciendo también aportes, así que, bueno, gracias. Sí. Hay un equipo... Sí. Bueno, no, que gracias a ustedes, muy bueno el encuentro, muy enriquecedor. Bueno, claro. Gracias, Eugenia. Bueno, gracias. Acá tenemos un espacio de jóvenes, ya ahora se lo escribo, se llama Alfabetización, un espacio, Alfabetización Inicial, me acuerdo cómo se llama el Alfabetización Inicial, un espacio para los desafíos. Ustedes se quieren unir a este FACE, que es un FACE que organiza a comienzo de año, como un espacio más privado, ¿sí? Y que ahora ya tiene un montón de gente, así que ahí también vamos a subir propuestas, lo que vaya surgiendo, ¿sí? Ya se los por favor, un segundito, les bien cómo es la dirección.